En el año 2009, un grupo de científicos del Instituto de Física Teórica Ivanenko llamó la atención sobre el hecho de que en la red eléctrica común apareció y comenzó a intensificarse una señal de alta frecuencia de forma compleja. La red eléctrica común con una frecuencia de 50 Hz técnicamente permite el uso en esa misma red de flujos electromagnéticos con otras frecuencias más altas, hasta frecuencias utilizadas en las ondas de radio. Después del descubrimiento, comenzaron a monitorear la dinámica del cambio de la señal. Les sorprendió que, con un intervalo de 1,5 a 2 años, el voltaje de estos componentes de alta frecuencia comenzara a aumentar de manera escalonada. Años después, en una mesa redonda en la alcaldía de Moscú, se informó que en la red eléctrica apareció un componente de alta frecuencia de origen desconocido, que está aumentando gradualmente, y que estas señales, supuestamente, se crean para influir en la salud y la conciencia de los ciudadanos. El aumento del potencial ocurre de manera escalonada, aparentemente para que la gente no note un deterioro masivo y repentino de la salud y otros efectos. Al poco tiempo después de las intervenciones en la alcaldía, su grupo de físicos descubrió que el voltaje de la señal de alta frecuencia se redujo a la mitad. Unos experimentadores desconocidos cambiaron el componente de alta frecuencia de 220 voltios a 110 voltios, mientras mantuvieron los 220 voltios a 50 Hz normales. En el año 2016, el voltaje de estas altas frecuencias volvió a elevarse también a 220 voltios y se igualó al voltaje alterno de la red eléctrica de 50 Hz. Hay que decir que las ondas eléctricas de 50 Hz se propagan en el espacio débilmente. Cuanto más baja la frecuencia, más rápido se atenúan. Por eso, la transmisión óptima de la señal se realiza a través de los conocidos transformadores de red. A mayor frecuencia, más fuerte se propagan las ondas, permitiendo transmitir más potencia a través del espacio. Si se introducen ondas de radio en la red eléctrica, crearán la máxima ocupación del espacio dentro de las habitaciones con su radiación. Existen dispositivos Wi-Fi que simplemente se conectan al enchufe, y la señal se distribuye uniformemente por todo el departamento, funcionando en ambas direcciones. En teoría, si introduces una señal de alta frecuencia modulada con una señal de Internet en la red eléctrica de la ciudad, tendrás acceso a Internet en toda la ciudad y a lo largo de las líneas de transmisión eléctrica. Un conocido de la compañía eléctrica me contó que ya es posible instalar un medidor que envía automáticamente las lecturas. Es muy práctico. Estos son los resultados del progreso tecnológico que ahorra tiempo. Pero si se instala una conexión a Internet, entonces el medidor también podrá ejecutar órdenes desde el centro, dependiendo de las funciones que le integren. Por ejemplo, en un momento determinado se pueden enviar algunas señales, encender otros dispositivos, recopilar información específica, incluso hacer una intervención de escucha si se quiere. En caso de ser necesario, se podrá cambiar el cerebro, actualizar el firmware, venderlos en promoción súper baratos a cambio de los viejos, y la gente ni siquiera sabrá qué servicios están detrás de todo esto. Lo mismo aplica para los electrodomésticos comunes. Recordemos los mensajes escandalosos sobre cómo los chinos integran dispositivos en las planchas que funcionan a través de Wi-Fi. En la práctica, implementar ese tipo de Internet presenta muchas dificultades y complejidades. Es bastante predecible que habrá oposición pública después de que esto se haga conocido. Después no podrás evitar el remordimiento. La tecnología ya está ocupada por sistemas de irradiación de la población. Por eso, es probable que el Internet no se implemente a través de la red eléctrica para no exponer la tecnología que ya funciona. ¿Y qué pasará si todos empiezan a medir y monitorear qué tipo de radiación hay y cuánto daño causa? Si se envían frecuencias altas en una onda uniforme, pueden afectar solo a nivel celular, por ejemplo, a las células sanguíneas. Y como todos sabemos, realmente en las últimas décadas ha aumentado el número de enfermedades oncológicas y sigue creciendo. El daño masivo a la sangre está aumentando progresivamente. Hay varias razones que llevan a este resultado. Y esto puede resultar ser lo más fuerte, ya que la persona queda bajo una influencia constante y controlada. Con la ayuda de la modulación de una señal de alta frecuencia, también se pueden obtener señales de baja frecuencia, por ejemplo, infrasonidos. Es posible que precisamente esta influencia sea la principal herramienta implementada a través de las redes eléctricas. Cualquier onda electromagnética en un medio, por ejemplo, en el aire, siempre provoca oscilaciones de las moléculas de ese aire o de un líquido. Por eso, una onda electromagnética siempre lleva consigo una señal acústica.
Por ejemplo, con la ayuda de una campanita de Valdai se puede detectar esta señal acústica de baja frecuencia, ya que la campanita empieza a sonar de manera irregular, vibrando lentamente. Para detectar la presencia de infrasonido en una habitación, se puede utilizar esta sencilla tecnología. Exactamente las mismas tecnologías mecánicas simples para medir la frecuencia de resonancia se pueden encontrar en las tecnologías sumerias y egipcias. Sí, por supuesto sabes qué buscar. La señal de baja frecuencia transmitida tiene una frecuencia peligrosa de 4 Hz. Esta señal se envía en forma de paquetes de 4 picos. Este paquete se llama tren de pulsos. Este es el ritmo cardíaco normal en adultos. Si una persona ha estado inmóvil durante mucho tiempo, por ejemplo, sentado frente a la computadora, leyendo, en su trabajo o durmiendo, el ritmo cardíaco entra en resonancia con la frecuencia de estas ondas. Cada persona tiene un ritmo individual, por lo tanto, la señal puede cambiar con el tiempo, recorriendo gradualmente todo el rango. Y en el futuro, con la implantación de un chip individual o utilizando otros tipos de monitoreo, será posible determinar esta frecuencia en cada persona muy rápidamente. Por ejemplo, monitoreando visitas al hospital y farmacia, registrando quejas a través del micrófono y teléfono inteligente. El objetivo de tales influencias no siempre es el asesinato. La frecuencia de la influencia ha sido establecida. En el futuro la influencia podrá realizarse en un lugar determinado si es necesario. Parecería, ¿para qué influir en personas que no significan nada? Pero eso es un error. Cada persona es valiosa en el sistema de gestión global. Por ejemplo, al alcanzar la edad de jubilación o si deja de ser útil, se le podrá desconectar. Nada personal, solo economía de recursos. Muchas personas de edad avanzada experimentan un repentino dolor punzante en el corazón. Toman medicamentos y el dolor desaparece. Pero este dolor también desaparece cuando la persona simplemente se levanta, empieza a moverse y su corazón, al cambiar de ritmo, sale de resonancia con esa señal. ¿Cómo afecta esta resonancia a la persona? Para visualizar la resonancia, se cuenta la historia de cómo los soldados cruzaban un puente, y la frecuencia de sus pasos coincidió con la frecuencia natural del puente, y éste se destruyó. De la misma manera, se pueden hacer oscilar muchos procesos diferentes, incluido el ritmo cardíaco. En el siglo XXI, después de que nuestra red eléctrica unificada, RAO España, fue dividida en partes. Con la llegada del nuevo director, todos los niveles inferiores de gestión en este sistema fueron reemplazados. Es decir, todo el personal antiguo fue despedido. El sistema eléctrico unificado fue dividido en 83 distritos territoriales. Es posible que pusieran a Chubais en este puesto de responsabilidad precisamente porque tenía que implementar esta tecnología de influencia sobre la población del país. En cada distrito territorial se asignaron 3 subdivisiones. Ahora la red eléctrica en cada distrito se divide en lo que llaman vivienda de élite, vivienda común, donde todos vivimos y dormimos, y establecimiento público, es decir, una institución pública. Al principio, el componente de alta frecuencia solo se activó en las viviendas de la gente común. La revisión de los establecimientos de élite y las viviendas de élite mostró una ausencia total de ese componente de alta frecuencia allí. ¿Qué significa esto? Eso significa que las élites están al tanto del asunto, por así decirlo. Están informadas y se aseguran de que la radiación no las afecte. Los primeros 8 años tras la destrucción de la RAO España, en lugares públicos, una prueba con campanillas revelaba una reducción constante del sonido. Gradualmente, las zonas de influencia se ampliaron y ahora todos los establecimientos públicos también están sometidos a la irradiación. Se descubrió que la Duma estatal también está expuesta a estas altas frecuencias. Ahora, esta señal también cubre el ferrocarril y el metro. Y así apareció una nueva, la séptima categoría de armas, cuyos hechos de uso son imposibles de demostrar en las condiciones actuales. La población del país carece de tecnologías para controlar tales situaciones. Además, la mayoría ni siquiera está lista para defender sus intereses. Aunque vemos que después de que Kovalkov dio a conocer esta información en la Duma estatal, sí hubo una reacción. En general, detectar la presencia de tal influencia es difícil también porque la señal en sí solo puede identificarse utilizando equipos y bancos de pruebas especiales, cumpliendo condiciones particulares para excluir interferencias de otras emisiones. Debido a que las frecuencias altas se propagan bien en el espacio, para implementar un programa así se necesita financiamiento estatal y protección del proyecto. Y, al contrario, es fácil cerrar cualquier empresa privada con tales mediciones.
cortando al grupo de investigadores de los recursos y presionando a través de las estructuras estatales. La componente de alta frecuencia puede medirse con probadores bastante simples, y Kovalkov habla de un dispositivo especial en un cristal que puede señalar tal componente. ¿De qué frecuencia se compone este campo? Con un probador así, no lo sabremos. E incluso reconociendo las frecuencias, es necesario entender cuándo y según qué algoritmos cambian, comprender la metodología de influencia, cómo están moduladas las frecuencias. Para crear una tecnología así, evidentemente se necesitó más de una década con pruebas en personas, con enormes recursos por encima de la administración estatal. Entonces, ¿qué se puede decir sobre la situación en la que estarán los investigadores que intenten entender esto? ¿En un estado que hoy no le pertenece al pueblo? Tomemos un dispositivo chino, aquí vemos el voltaje ya en cifras, pero tampoco sabemos ni las frecuencias ni la forma de las señales portadoras de frecuencia. Otro descubrimiento notable es que el dispositivo comienza a emitir señales cuando una persona se le acerca. Esto significa que precisamente el cuerpo humano es un absorbente activo del campo electromagnético. El cuerpo en este caso actúa como un resonador de masa, una bobina de inductancia o una antena, es decir, el cuerpo humano es un absorbente ideal de todas las ondas electromagnéticas. En primer lugar, se produce la absorción de la energía de las ondas electromagnéticas, lo que lleva al calentamiento y a la destrucción gradual de las células del organismo. Si la amplitud de la onda es muy alta, entonces ocurre un daño rápido a las células sanguíneas. Bajo la influencia de las ondas electromagnéticas, especialmente en personas mayores, aumenta la cantidad de coágulos en la sangre, lo que incrementa el riesgo de accidente cerebrovascular e infarto. El segundo factor de influencia es la modulación inducida de baja frecuencia, el cambio de esta señal con una frecuencia de 4 Hz. También se puede lograr emitiendo dos frecuencias con una diferencia de 4 Hz. Estos son los ritmos delta y teta del sueño profundo. Este efecto puede aplicarse como un arma psicofísica durante la noche, porque por la noche la persona casi no se mueve. En la fase de sueño profundo experimentamos una relajación total e inmovilidad. Se puede poner una frecuencia baja que corresponda a ciertos biorritmos, no necesariamente del sueño profundo. Esto puede ser la frecuencia de algún órgano humano, porque el hígado tiene unas oscilaciones, el vaso otras, y así sucesivamente. En los manuales se pueden encontrar todas las características de baja frecuencia de nuestros órganos. Y aquellos que usan esta arma, tengan por seguro, conocen todos los detalles al más alto nivel. Para que este sistema funcione, es necesario instalar pequeños generadores de alta frecuencia que induzcan oscilaciones electromagnéticas en las subestaciones de cada microdistrito o pueblo. Estos generadores también consumen energía eléctrica, por la cual, irónicamente, nosotros pagaremos. Kovalkov afirma que en Europa, bajo la influencia de esta arma, se encuentran Alemania y la antigua Checoslovaquia, pero posiblemente porque no se han realizado investigaciones reales. Lo más probable es que el sistema funcione en cada país. Se puede suponer que, con tal exposición, las muertes deberían ocurrir principalmente por la noche, y vemos que la gran mayoría de las muertes por infartos cerebrales que llamamos infarto cerebral y los infartos al corazón ocurren durante la noche. Se ha observado que esto ocurre con mayor frecuencia en estado de intoxicación alcohólica, ya que la persona duerme más profundamente, se relaja más y los mecanismos de defensa están debilitados. Aparte de la oncología, los infartos y los derrames cerebrales, esta radiación puede afectar la vista. Los bastones y conos del ojo se debilitan durante la noche bajo la influencia de la radiación. Se ha notado que una persona ve peor por la mañana que por la noche. Entonces, ¿cómo podemos sobrevivir? ¿Qué se puede hacer? Si se corta toda la alimentación eléctrica con el interruptor principal al entrar al lugar, la radiación se reducirá 2 o 3 veces. El refrigerador y otros aparatos se pueden sacar fuera de la zona de descanso. En este caso, se puede usar iluminación LED autónoma. Esto se resuelve fácilmente. En la electricidad existen diferentes tipos de tecnologías y dispositivos que eliminan los componentes de alta frecuencia. Esta tecnología se utiliza a menudo en los cables de red de los aparatos, para eliminar posibles interferencias parasitarias de alta frecuencia. Idealmente se debe medir el componente de alta frecuencia en la entrada y en la salida, realizar investigaciones y desarrollar la construcción. Es posible que esto deba ser una secuencia de varios inductores con diferentes inductancias, o bien idear una instalación de potencia en la que se realice el corte de todas las frecuencias por encima de los 50 acres permitidos. Como se dice, si hubiera demanda de la población, las ofertas se realizarían por sí solas. Por supuesto,
Todo el espacio en la ciudad está irradiado, además por el Wi-Fi. El espacio está lleno de torres de telefonía celular de la ciudad de un tipo desconocido, emisores. Por eso, existe una opción difícil de implementar: cubrir el cuarto con papel aluminio. Lo vemos en las películas de ficción y siempre lo hacen los esquizofrénicos, para que a una persona normal ni siquiera se le ocurra algo así. Se sabe que incluso en los años 80, Gennady Krokalev, al trabajar con personas con enfermedades mentales, descubrió que sus alucinaciones desaparecían en habitaciones cubiertas con papel aluminio. Entonces todos estamos en una zona de influencia, y cuanto más tiempo permanecemos inmóviles, peor es para nosotros. Al hacer deporte o simplemente llevar un estilo de vida activo, la persona sale de la resonancia inducida, interrumpe las conexiones establecidas y no permite el estancamiento en el cuerpo. Por supuesto, un estilo de vida saludable no te salvará, pero sí dificultará mucho este tipo de influencias. Mira los departamentos considerando que todo esto son sistemas conductores de corriente, sistemas de irradiación, jaulas para animales que deben ser usados, esquilados, comidos, controlados, y evalúa la magnitud de esta granja.